que procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo también de la paz. Así que después del amor, paz. A paz nos ha llamado el Señor, por favor. Mantengamos las cosas en paz. Lo cual no dice que no vamos a confrontar cosas, sino que hay cosas que tenemos que mantenerlas en paz. Porque hay cosas que solo Dios puede tratar. Pero si hay cosas que Dios te está llevando a confrontar, esa es otra cosa, ¿no? Como Jesús confrontó a los fariseos, Jesús confrontó a la gente, a los mercaderes que corrompieron, ¿no?, el templo, y Jesús confrontó a todo tipo de espíritus y demonios. Él los confrontó. Pero más a las ovejas, que dice, las miró con misericordia, las miró con amor. Dice que su corazón se llenaba de compasión con ellos, ¿no? Entonces eso fue la clave del ministerio de Jesús, que tuviera tanto éxito, ¿no? No negociamos con el diablo. No nos comprometemos con otros sistemas. Solo con Jesús y el reino de Dios. Amén. Y luego que dice, un solo cuerpo y un solo espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra esperanza de vida. Tenemos que estar anclados en Jesús. Muy importante para todo líder, porque les digo, van a venir los sacudimientos en la casa, van a venir los terremotos, van a venir los vientos así huracanados, las tormentas. Entonces, si tú no estás anclado en todas esas cosas, ¿cómo vas a poder resistir y llevar a otros a la victoria? ¿No? Entonces tienes que ver que Jesús está contigo, ¿ya? Entonces dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Exacto. Entonces, en esas dimensiones tienes que reconocer al Padre. Amén. Tienes que desarrollar eso. Entonces, ¿por qué? Porque algo que hemos visto muy seriamente en muchos casos de líderes, el espíritu de orfandad, el espíritu de ofensa, el espíritu de rechazo. No podemos avanzar con líderes así. Líderes que se victimizan. Ay, me atacaron. Ay, un poco más, mis ovejas se me quieren rebelar, todas ellas. Entonces, no, perdón. Tenemos que tomar la identidad de hijos. Así que tu identidad se va a posicionar mucho más. Entonces, vas a saber ir delante de Dios como hijo vencedor. Dios no le gusta víctimas en el altar. Dios le gusta gente victoriosa que se posicione, que vaya a reclamar, sí, cosas con los derechos legales, con lo que reclamar herencia, reclamar botín, lo que sea, reclamar justicia también, pero ya hemos aprendido que no debemos tener injusticia en nosotros, que es igual a iniquidad. Entonces, por eso dice humildad, mansedumbre, amor, paz, unidad en el espíritu, ¿no? Donde todo es uno, solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza de nuestra vocación. Jesús, mi esperanza de vida. Yo no puedo poner la esperanza ni en el hombre, ni siquiera en mis líderes. Me van a fallar. Todos somos hombres, fallamos. Así que si usted ve algo bueno en nosotros, siga porque es de Cristo. O sea, que lo que está en Cristo en mí, usted sígalo. Lo que es mío, no lo siga. ¿Amén? Exacto. Decía Pablo, ved en mí y seguid lo que yo hago, porque sigo a Cristo. Entonces, lo que yo tengo de Cristo, síganlo. Tomen lo bueno, desechen lo malo. ¿Ya? Pero que nuestra esperanza esté siempre en Jesús. Entonces luego dice que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algo que es muy importante que los líderes se posicionen es en lugares celestiales. Un líder no gobierna desde abajo, viendo lo terrenal. No puede, no vas a tener victoria. Se te va a revelar Cristo primero, como tu roca, donde vas a estar establecido. Se te va a revelar aún el poder de la resurrección, porque hay situaciones aún de muerte que vas a tener que experimentar, pero es para que experimentes el poder de la resurrección y de la vida. Pero luego tienes que llevar al nivel donde vas a experimentar
los niveles de gloria sentados en lugares celestiales. Porque el Señor Jesús resucitó y aún dice, ¿no? Que subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad, porque Él descendió al infierno, donde obviamente proclamó su victoria y se llevó a los que eran suyos, ¿no? Al paraíso cautivo que estaba abajo, y se lo llevó al cielo, donde debe estar. Entonces ahí dice que luego dio dones a los hombres. ¿Sí? Pero Él dice que nos ha posicionado en lugares celestiales, sentados juntos con Cristo Jesús. Así que la iglesia victoriosa está ahí, no está abajo, está ahí. Entonces por eso que si no tomamos nuestra posición, no vamos a poder gobernar con Cristo Jesús. Ni tu vida, menos un grupo que Dios te está otorgando, y menos pues vas a poder entrar en un liderazgo mayor, ¿no? En la iglesia de Cristo. Vamos a ver más abajo, donde ahí habla también de que bajó la tierra y todo eso. Pero vamos a ir al versículo 10, a ver, 9 y 10. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Ahí él explica, el apóstol Pablo, que durante esos días de la resurrección, ¿no? Mientras no resucitaba, él estaba haciendo una guerra espiritual y tenía que ir a un pelear para quitarle las llaves a Satanás del Hades y de la muerte, porque él venció la muerte por eso. ¿Amén? Y el 10 dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, si uno no entra en esa mentalidad, eso ya se llama el poder de la ascensión, donde el Señor nos llevó arriba y nos posicionó arriba para gobernar sobre lo que está abajo. Entonces no vamos a entender que es solamente gobernar con Cristo, no solo el tener autoridad, posición, dominio, sino no vas a conocer la plenitud en Cristo Jesús. No se te van a revelar los misterios hasta que tú no llegues a ese nivel. Entonces ese nivel en donde estamos ya entrando como Sión, justamente, ¿no? Amén. Entonces eso es muy importante. Poco a poco Dios va a ir revelando más cosas a través de sus líderes y a través de nosotros también, que les vamos a compartir. Amén. Y ahora sí vamos al diseño de la iglesia, donde Jesús mismo dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, no son todos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ven? Dice pastores y maestros. Así que si usted tiene llamado a un pastorado, tiene que ser maestro. Porque es muy importante que un pastor dé de comer lo bueno, un buen alimento. Entonces, si usted no aprende a ser maestro, porque ya es salir de ser discipulador, ¿no? Uno es el que evangeliza, ya luego van discipulando porque es la gran comisión, todos tienen que hacer eso, todos. Pero ya al que se le otorga un rebaño, sea el número que sea, ¿no? Amén. Ya se le ha otorgado una comisión pastoral. Ya se le ha otorgado. Entonces, el que pastorea una cédula, el que pastorea un grupo de casa, una casa iglesia, ¿no? Una comunidad, de repente un grupo de intercesión, no sé lo que Dios te ha llevado, casa de oración de repente es, ¿no? O un lugar de adoración, ¿no? Si Dios te constituyó en ese lugar con un grupo, tú vas a pastorear un grupo. Pero el pastorear un grupo no solamente es que yo voy a orar por ellos, yo los voy a ayudar, yo les voy a ayudar a sanar sus heridas o aconsejar. No, tienes que enseñarles doctrina. Es por eso que un pastor tiene que tener el ministerio del maestro. También lo tienen los apóstoles y profetas porque ponemos fundamento. Por eso que también si tú llamas a ser profeta, tienes que también fundamentarte en ser maestro. Amén. Y muchísimo más apóstol, porque los apóstoles corrigen la doctrina. Y los apóstoles filtran todo lo que bajan los profetas. ¿Quién sabe si te está jalando algo del segundo cielo? Uno no sabe. Entonces, por eso, apóstoles filtran. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que puso la función acá muy clara el apóstol Pablo. Dice,
¿Para qué constituyó esos 5 ministerios? Porque esta iglesia se mueve en 5 ministerios, conforme al diseño de Dios y también nosotros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que a ustedes tienen que ser perfeccionados como santos para la obra del ministerio. Pero en sí, toda la iglesia tiene que ser edificada a través de los 5 ministerios. Así que todos son importantes. Quizás alguno no es 5 ministerios, pero todos los ministerios son importantes y ahí tenemos que entender que cuando Dios así te haya dado un don, tienes un ministerio. No veas solo que, ay, sí, bueno, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy... No, basta que Dios te dio un don, ya tienes un ministerio. Entonces, si tienes muchos dones, pues posiblemente tienes más de un ministerio. Y si no los activas, volvemos a decir, será como la parábola de los talentos. Que si tienes un don, y no lo activas, el Señor te lo quita, se lo va a dar a otro. Por eso que de repente hay gente que se siente estancada, hay gente que no avanza. ¿Por qué? Porque de repente ya Dios se le quitó el don, se lo dio a otro, ¿no? Ahora, hay dones que son irrevocables. Definitivamente, así te vayas al mundo, siguen activados. Pero la porción de gracia que te dio para el ministerio, la unción se va. ¿Se va? Lo pasó con Saúl. Entonces, ¿dónde estábamos? En el punto de Efesios 4:11, ¿no? Donde ya dijimos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que el que está siendo entrenado para el pastoreo tiene que ser maestro. Tiene que ser maestro. Porque él sabe cómo tener amor, compasión de las ovejitas, ¿no? Lo atrae, lo recibe en el redil, en cualquier tipo de redil que tenga, grupo de casa, cédula, o en la misma ya congregación grande, de repente, no sé, lo recibes, lo miras con amor, con compasión, oras por él, lo ayudas, lo levantas, le sanas las heriditas, ¿no? Eso es muy lindo. Luego ya entras a la consejería, le vas a aconsejar. Tú le empiezas a dar los rudimentos primero, los primeros rudimentos, el fundamento, le tienes que ir dando de comer, la comida buena. Entonces, hay ovejitas recién nacidas que les vas a dar la agüita y les vas a dar cierto tipo de pasto. Pero hay ovejas más crecidas que no le vas a dar el mismo alimento de la oveja bebé. Es una oveja grande que ya come un alimento más sólido. Amén. Y ya después te tienes que volver pastor guerrero, y de eso sí saben mucho acá, guerra espiritual para ver si los lobos se quieren llevar a las ovejas, o comerlas o degollarlas, ¿no? Entonces, el pastor es muy multifuncional, ¿se dan cuenta? Qué hermoso, ¿ya? Pero también Dios a veces te da un ministerio de maestro cuando te va a llamar a ser profeta o apóstol. Lo están recibiendo. Porque los fundamentos de la iglesia es según la doctrina de los apóstoles y profetas que han hablado en la Biblia y nosotros confirmamos, ¿no? Venimos a confirmar. Porque lo profético se tiene que establecer con fundamento y igualmente lo apostólico. ¿Sí? Entonces tenemos que vigilar mucho la sana doctrina. Y como estábamos viendo, la función justamente de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo edifico? Con la palabra de Dios. Esa es la base, no hay otra. Y luego ya con otras cosas, lógico, como hemos visto, el amor, la paz, la fe, lógicamente, la esperanza, ¿no? Tantas cosas que Dios ya te va a ir agregando, ¿no? El Espíritu Santo va a ir agregando. Y dice, ¿hasta dónde dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hay que llevar a que la iglesia conozca el conocimiento del Hijo de Dios. Como estábamos diciendo, la plenitud de Jesús y todos sus misterios. Entonces, no es conectar a alguien con un líder y que yo solo te voy a enseñar mis experiencias, ¿no? Y que tú te unas a mí almáticamente, ¿no? Y que después cuando yo me muero, ay, te moriste también.
No, porque ¿qué le dijo el Señor a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú. Tú levántate, porque tú tienes que continuar. La obra no puede parar. ¿Amén? Entonces dice, el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto o varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hacia ahí tenemos que ir, hacia la plenitud de Cristo. Vamos a ver más adelante. Porque dice, así ya no seremos niños fluctuantes. Entonces usted ya no es niño, y usted tiene que tomar su posición de liderazgo. Dios me escogió, Dios me llamó, o no sé, en el lugar donde yo estoy, vio la necesidad y me escogió, ¿no? Entonces aquí vamos a tratar justamente el caso de un tipo de líder que se escondía, que tenía miedo. Su nombre era Gedeón. Él vivía en una cautividad de temor, porque le robaban. Los enemigos entraban a robar a su pueblo, a sus padres. Y él se escondía para esconder así, ay, a ver, que no nos vayan a robar el alimento, ay, que no nos vayan a tocar esto, y así estaba escondidito. Y siempre viéndose menor. Cuando ya de repente viene el ángel y le dice, no, varón esforzado y valiente. Y él dice, ¿quién? ¿A mí? ¿Están seguros? Sí, ¿no? El Señor vino a visitarlo y le dijo lo de la misión que tenía, le dice, pero decía, Señor, ¿cómo yo? Si yo soy el más pequeñito de todas las tribus. Él no se veía como un líder, pero Dios le plació escogerlo. O sea, hay gente que no se ve como líder, pero a Dios le plació escogerlo porque vio algo bueno en ti, que aunque no lo merecías, a Dios le plació escogerte. Entonces, es gente que quizás le está huyendo al ministerio, le está huyendo, ¿no? Como le estaba diciendo ese caso, o a veces Dios te encarga una misión o te escondes como Jonás y después te traga la ballena, luego te vomita la ballena y luego te amargas con Dios porque no salieron las cosas como tú querías y te escondes debajo de una calabacera, eso es peor, una amargura, ¿no? O como Elías en una cueva, porque hay cuevas buenas, las cuevas de Adullam son buenas, son centros de entrenamiento, ejército. Y es distinto a la cueva de Elías, es un lugar de cautividad, un lugar del infierno, ¿no? Entonces es distinto. Entonces por eso, ¿cuántos han huido? ¿Cuántos se han escapado de él? Se corren del Señor. No, Señor, yo no. Pero él le pidió señales al Señor. Entonces, si tú eres un tipo Gedeón, pues pídele señales al Señor para que confirme tu misión, tu liderazgo, todo. Pero al final, Gedeón obedeció al Señor y destruyó el altar familiar. Porque si él no destruía ese altar familiar, no se posicionaba y no vencía lo que estaba operando contra él y su familia. Entonces, aquí en Ecuador y en Latinoamérica vemos que algo que hemos visto ha sido el levantamiento de los Gedeones. Hemos visto en Colombia increíblemente cómo la gente entraba en convicción y decidía, no, ya no voy a seguir, y destruían sus altares familiares, destruían esos ídolos, porque decía, yo me levanto en mi casa a decir, basta, ya no más de idolatría, ya no más de temor, ya no más de esclavitud, ya no más pobreza, ya no más sufrimiento, ya no. Y cuando desafiamos a esos líderes, ¿quieren ser ustedes los que quieren levantar el ejército que Dios quiere levantar en Colombia? Quieren ser el remanente de Colombia. Quieren ser esos líderes como Gedeón que quieren ir a pelear por el pueblo de Dios, a rescatar al pueblo de Dios y echar fuera a esos enemigos. ¿Quieren ser ustedes esos? Ellos respondieron sí. Entonces el día de hoy también es un desafío para los líderes de Ecuador también, que quieren marcar la diferencia y ser la nueva generación de líderes en este país. ¿Amén? Entonces, ¿por qué es importante justamente lo que estamos diciendo, lo de ser maestro? Miren, dice, así ya no seremos niños fluctuantes, ¿no? Niños fluctuantes es esos niños que están así, aquí, allá, no saben lo que quiere el niño, ¿no? Lo que son padres saben. Ay, mi hijo no sabe lo que quiere, ay, está aquí, quiere jugar, quiere dormir, quiere comer, no sé, ¿no? Entonces acá dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina.
¿Qué es lo que se va a levantar en el final de los tiempos? ¿Cuál es? Ayer justo mi esposo lo marcó en la reunión que tuvimos. ¿Cuál es una de las señales que el Señor Jesús anunció para su venida? El engaño. Aún los escogidos serán engañados. Aquí todos somos escogidos. Que Dios nos libre de ser engañados. Entonces, ¿de qué manera es que tú vas a liberarte de eso? De ser libre de ser engañado. Uno, bien cimentado en la roca, en Cristo Jesús. Que nadie te saque de ahí. Y número dos, tener el discernimiento del Espíritu Santo. Pero número tres es que tú aprendas lo que es doctrina sana. Tienes que saber qué es la doctrina sana que tú tienes que enseñar, ¿no? Porque dice que ese viento de doctrina ha sido estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Entonces el espíritu de error está en este momento más activo que nunca. Se está infiltrando en todas las iglesias, la mayoría, no voy a decir todas en total, pero la mayoría está por ahí, así. En otras ya se infiltró, ya los desvió, pero en varias está así, como rondando a ver por dónde entro. ¿Por qué? Porque sabe que es una de las formas que va a poder destruir a una iglesia, es llevarlo al error. En cambio, ¿qué dice acá Pablo? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Exacto, que mi cabeza sea Cristo, la cabeza de la iglesia tiene que ser Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Entonces a nosotros nos toca edificar el cuerpo, establecerlo en la palabra, en la sana doctrina. ¿Amén? Con la revelación del Espíritu Santo. Porque sabemos que mucha gente tiene palabra, pero no tiene Espíritu Santo. No hay revelación. ¿Ya? Y luego dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que ahí el Señor luego ya te va diciendo cómo vas a edificar con amor, ¿no? Con humildad, con paz, con muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante la manera que Pablo enfoca a la iglesia como el cuerpo. Creo que muchos de aquí son doctores o gente que trabaja en hospitales, ¿verdad? Él. Bueno, exacto. Trabajan en universidades. Universidades, exacto. Pero qué interesante que algunos de ustedes, si son doctores o enfermeros o técnicos, no sé, que entiendan lo que es el cuerpo de Cristo. Porque ustedes conocen el cuerpo humano, ¿sí o no? Ustedes saben cómo funciona, ustedes saben cómo se mueve, y ustedes saben que dividido sin un órgano no puede hacer nada. Entonces, de esa manera tienes que aprender a ver igual tu grupo que camine conforme en unidad con todo lo que hemos dicho. ¿No? Entonces, eso es sumamente importante que lo entendamos, amén. Para que entiendas también con claridad no solamente a qué tipo de grupo te está llevando el Señor a pastorear o enseñar, sino también es importante que entiendas qué tipo de líder y a qué tipo de ministerio Dios te está llevando también, porque ya dijimos que a veces puedes tener hasta 2 ministerios. Cuando ya se ve más de 3, ya es que de repente es un apostolado, ¿no? Eso también se puede ver. Entonces, muchas veces el nombrar la palabra líder a mucha gente le asusta. No, por eso que muchos no se han visto. No, yo que voy a ser líder. No, yo no puedo estar adelante. Pero Dios manda a alguien adelante. A alguien que abra brecha. A alguien que marque el paso. ¿Por qué? Porque Dios se mueve también como ejército. Se mueve como cuerpo y se mueve como ejército. Entonces, en cada ejército de la tierra, Dios pone un líder. Amén. Entonces puede ser ejército de intercesores, ejército de evangelistas, no sé, qué tipo de ejército Dios te entrega. Pero es importante que tú por eso aprendas, ¿no?, a manejar gente, manejar dones, manejar todo lo que Dios te entrega, que aprendas a dirigir, que aprendas a regir y gobernar con Cristo Jesús, en el amor, en el vínculo perfecto del amor. ¿Amén? Entonces, un líder no es una persona que está solamente provisto de dones sobrenaturales, no. Es alguien que sí tiene que ver carácter.
el carácter de Cristo. Un líder llega, no porque, uno no llega al liderazgo porque es perfecto. Miren el caso de Gedeón, por ejemplo, ¿no? No porque eres perfecto, es porque tienes un corazón dispuesto a Dios. Tienes un corazón enseñable. Tienes un corazón humilde. Tienes un corazón compasivo, lleno de amor. Tienes que tener amor por las almas. Tienes que tener amor y misericordia por la gente que Dios va a poner contigo. Porque muchos vienen, y eso, por eso aquí también el caso de las clínicas, hospitales. La iglesia, vienen todos enfermos, vienen hasta endemoniados. Entonces, cuidado con la sensibilidad profética. ¿Por qué? Porque la iglesia, el diseño de la iglesia, en el libro de los Hechos, se empezó con un derramamiento del Espíritu, ¿no? Que derramó dones, derramó unción, derramó todo. Y luego cuando Pedro predica, llegó el avivamiento, porque ahí fue el arrepentimiento. Todos a los pies de Cristo, recibiendo, ¿no? Entrando su vida a Cristo. Y dice que luego se empezaron a reunir, ¿en dónde? En casas. Cuando se empiezan a reunir, ¿qué pasa? Que el Señor sigue bautizándolos y sigue dando dones. Y ya entendimos el otro día, ¿no? Donde estuvimos en la casa de Anita, enseñamos la diferencia de ser profético y ser profeta. Entonces, el diseño de la iglesia es ser una comunidad profética. Y a veces Dios nos ha dado sensibilidad espiritual, discernimiento, ¿no? Tantos dones, y a veces hasta el don de palabra y conocimiento se activa en el cuerpo, o el don de discernimiento de espíritus. Pero si nosotros no aprendemos a manejar, y es aquí donde yo les voy a decir a los que son muy proféticos, bájale a tu radar y súbele el nivel a tu corazón, porque vas a tener que ver con amor y compasión a los que vienen. No porque le voy a ver, ¡ay!, todos los espíritus que está arrastrando. No, quiero que te enfoques bien. Quiero que te enfoques como Jesús. Jesús miró con compasión a las multitudes. Y por ese amor y misericordia fue que hizo sanidades, milagros y liberaciones. Entonces no vamos detrás de la unción sin el corazón de Cristo. Y eso es lo que va a marcar el carácter de un líder. Que tú tengas el apoyo 100% de Jesús y del Espíritu Santo. Porque para mí basta de la gente que dice, ay, sí, yo soy profeta, ay, sí, yo soy muy profético y todo, y se olvidan y se les enfría el amor. No tienen compasión. Empiezan a condenar, juzgar y a criticar porque le vi esto, le vi el otro. Ya está bien la información para ayudarle a ser libre, pero no para criticarle, juzgarle y condenarle. Eso es algo muy malo que yo encontré en muchos lugares, donde la gente se volvió como la iglesia de Corintio, se llenó de dones, se llenó de cosas proféticas y todo, pero se les enfrió el amor. Por eso que Dios los llevó otra vez a estudiar la preeminencia del amor. Muy importante eso, ¿ok? 1 Corintios 13 tiene que ser el ABC para ustedes, sobre todo los que están llamados a ser pastores, pero también profetas, porque el profeta está llamado a ser un padre, una madre espiritual. Y van a ser pastores de comunidades proféticas también, ¿ok? Amén. Entonces, quiero solamente mencionar algunas características antes de ir a la advertencia, con lo que voy a finalizar. Entonces vamos a hacer un repaso del líder cristiano, cómo debe ser. Vamos a ver un líder influye, un líder da influencia. Ahí se va a conocer que eres un líder. Tú influencias a otros, inspiras a otros. Entonces, por eso que un líder debe estar bien siguiendo el camino como discípulo de Cristo, a la imagen de Cristo. No importa con tus errores, con tus caídas, no importa, el Señor te levanta. Entonces, necesitas ir siguiendo poco a poco para que lo bueno que vas recibiendo de Jesús, que la gente puede ver en ti a Jesús, lo vas a dar a otros, vas a influenciar en ellos. Entonces, cuando tú te levantas en fe, la gente tiene fe. Cuando ven en ti esperanza, ¡ah!, la gente siente esperanza, ¿sí o no? Veo tu paz, la paz de mi líder. ¡Wow!, me imparte paz, ¿no? Le veo amor, me imparte amor. Cosas buenas, amén. Entonces, que seamos líderes de influencia que afecte a otros y miren, aún van a llegar a afectar a la sociedad. Amén. Porque nuestro fin no es solo el avivamiento, sino la reforma de la iglesia, de una sociedad y de una nación. Ese es nuestro objetivo.
ocupar, hasta que Cristo venga, tenemos que ocupar territorios. Tenemos que recuperar los territorios que fueron tomados por el enemigo. Amén. Allá nos levantamos como ejército. Ya eso es otra cosa. Entonces, ya sabemos que hay líderes de influencia en la Biblia, ¿no? Como los casos de Daniel o José, que influenciaron aún en gobernantes. A ese nivel tenemos que llegar. Número 2, un líder moviliza a un grupo de personas. ¿Los moviliza qué? Los moviliza en una dirección y los moviliza a trabajar en armonía, en equipo. Tienes que aprender a formar equipos. Tienes que aprender a trabajar en equipo. Como explicaba el otro día mi esposo, un líder no solamente es uno que habla y no recibe. Y no permite que otros compartan también lo que Dios les da, ¿no? Tenemos que eso tenerlo muy claro. Entonces, tú eres un guía que orienta al pueblo hacia Dios. ¿Amén? También, lógicamente, tú eres un líder al que Dios ¿cómo se dice? Va a activar como un instrumento de cambio. Entonces, Dios necesita cambiar a las personas. Tú no vas a cambiar a las personas, pero sí vas a ser un instrumento de cambio en el lugar. Porque por medio de ti Dios va a cambiar la situación de una persona, por medio de ti Dios va a cambiar tu situación y por medio de ti va a cambiar la situación en el lugar donde estás. Porque vas a empezar a afectar las atmósferas. ¿Amén? Número 4, tú tienes que aprender que un líder tiene que organizar, administrar y supervisar. Y eso lo vimos, y eso lo van a ver ustedes ahí en 1 Timoteo 5. Estudien todo 1 Timoteo 5 para que vean todo lo que es liderazgo cristiano. ¿Amén? Cómo debe ser un buen líder. Entonces, ustedes tienen que aprender a organizar, administrar y supervisar. Y va a ser bueno, como decía mi esposo, a veces hay líderes que no son completos, ¿no? Entonces, de repente a mí me falta saber administrar. No soy buena administrando, pero entonces puedo equipar a alguien a mi lado, que de repente yo veo, uy, esta persona tiene el don de la administración. Ah, no, entonces yo lo llamo a mi equipo de trabajo. Esa persona me va a complementar y quizá me va a enseñar a administrar. Es muy importante, ¿no? Mire cómo el faraón no tenía el don de la administración y no tenía un buen administrador en todo Egipto. Y llamó a José. Venga, usted es el escogido. ¿Ya? Luego también vamos a ver que el líder preside, lidera. Y ahí sí tienes que estudiar, lógicamente, Romanos 12. Muy importante, para que sepas la organización de presidir, ¿no? Porque tú eres el que tiene que dirigir. A ver, recibir. Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Y el Espíritu Santo te va a dictar. Mira, esto. Y también te va a decir, vas a delegar. Delega a otros. Porque no te puedes cargar. No queremos que nadie se canse ni que termine tirando la toalla. ¿Ya? Luego otra característica también es que ayuda a otros a tener éxito. El verdadero líder quiere que todos sean exitosos. Todos, los lleva a todos al éxito. ¿Amén? ¿Qué significa? En este caso en Cristo Jesús. Y les va a ayudar también a cumplir el plan que Dios tiene para ellos. ¿Amén? Amén. Luego también otra característica que tienen que hacer ustedes es que tú vas a ayudar a madurar a otros. Y eso tiene que ver con Efesios 4, lo que hemos dicho. Parte de la perfección de los santos es que yo los llevo a la madurez. No toda la vida los tengo que sentar sentados como ovejitas. Así es. No, los llevo a la madurez. Tengo que llevarlos a la madurez. ¿Amén? Luego otro punto es que tengo que ayudar a otros a planear y evaluar. ¿Qué significa? Que cuando veo que alguien en mi grupo, ¿no? Ya Dios está mostrando los planes para esa persona y Dios ya le está diciendo, mira, tienes que moverte acá. Entonces, y a veces está como un poco confundido. De repente ya está madurando, ya está creciendo. Ya Dios le está diciendo que de repente no se salga a evangelizar o, ¿no? Que haga algo, que de repente también se habla a otro grupo. Tú le ayudas. Tú le ayudas a evaluar. Tú le ayudas a planificar. ¿Amén? Y para que esa persona tenga éxito. ¿Amén? Luego también
estás pensando, lógicamente, y vas a buscar, y Dios te va a mostrar que en el grupo que tienes a cargo van a haber otros líderes. Amén. Entonces tienes que tener la visión de Dios. Dios te va a mostrar, te va a decir, mira, a esta persona que está aquí, ¿no? Así como cuando les mostró en el libro de los Hechos, Pablo, Bernabé, ellos son líderes. Entonces ellos dijeron, el Espíritu Santo y nosotros, a ellos ya están apartados, porque ellos ya habían aprendido, ya habían llevado un discipulado, ya habían terminado, ¿no? Entonces, a veces Dios te va a revelar liderazgos futuros. Y te va a decir, a este ya vete delegándole algunas cosas. Entonces tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Para ver eso. Y obviamente otra característica es que tú tienes que discipular a todas las personas. El discipulado es básico. Sin discipulado no se llega a tener una madurez cristiana. ¿Ya? El discipulado es súper básico. Y luego también otra característica es que tienes que ser un buen ejemplo, ¿no? Entonces, no significa que vas a ser perfecto, pero tienes que ser un buen ejemplo. Como decíamos, que inspires a otros. Entonces, otros van a ver tu vida como reflejo. Pero no significa que para señalarte ni nada, sino tu vida, cómo es tu vida pública, cómo eres en casa, cómo eres en el trabajo. Van a ver un líder ahí, ¿no? ¿Qué tipo de líder eres tú? Y otra característica también es que tú vas a tener que comprender, apoyar y animar al grupo. Es muy importante. Anímalos, levántalos. Tienes que levantarlos. Enséñales a cooperar. Y que si hay alguno que está decaído, que dice no, que lo animemos, que lo levantemos. Si hay uno que está triste, ok, consolémoslo. Exacto. Pero lo importante es que los apoyes. Que vean que tienen apoyo tuyo. ¿Amén? Y que todos les enseñas que todos nos apoyemos mutuamente. Uno apoya al otro y así. Porque todos tenemos que aprender a depender primero de Dios, pero también en el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo depende uno del otro, si no, no funciona, ¿sí o no? Es así. ¿Amén? Y vamos a ver un último punto. Es que un líder es un mentor, un tutor, un consejero, un guía. Así que los que te están siguiendo tienen que saber a dónde van y tienen que tener confianza en ti de que tú los vas a mentorear, que tú los vas a entrenar, tú les vas a enseñar lo correcto. Amén. Entonces, hasta ahí esa es la parte del liderazgo, pero quiero terminar dando una advertencia también, para que estemos alertas. Amén. Yo sé que ustedes saben mucho de guerra espiritual, saben mucho, no los tengo que enseñar. Amén. Pero hay algo que sí les tengo que decir, lo que se está levantando en las iglesias en el final de los tiempos. Y Dios me lo recordó esta mañana y con esto quiero finalizar. Todos han aprendido en cierto nivel a pelear con todo tipo de espíritus, ¿verdad? Todos hemos conocido, es más, nos hemos vuelto, como se dice, de monólogos, ¿verdad? Pero lo has conocido en lo personal, lo has conocido en lo matrimonial, has visto qué espíritus han atacado tu matrimonio, has conocido qué espíritus han atacado tu vida personal, aún tu ministerio, ¿sí o no? Entonces, y aún tu familia también. Pero ahora es por la iglesia que vas a tener que pelear, por la iglesia que se está levantando, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces hay una iglesia que se está formando, es una semilla, es un semillero, los grupos de casa, las cédulas, amén, son casas, iglesias. Entonces yo te quiero hablar rápidamente de 7 espíritus, solo quiero que los anotes y que estés muy alerta, amén. 7 espíritus que están regresando a atacar la iglesia, pero están viniendo de otra manera, ¿amén? De otra manera, no típicamente como lo estaban haciendo antes, no. El enemigo se refuerza, hace coalición y cambia el esquema.
cuando quiere atacar una iglesia, sobre todo una iglesia que crece, una iglesia que tiene frutos. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia va a crecer, esta iglesia va a tener frutos, esta iglesia se va a expandir. Entonces hay que estar alertas también, amén. No para tener miedo, no, quiero que seamos entendidos y que cualquier advertencia y veamos así, que algo se mueve, estén todos alertas. Pero no solo tienen que orar, sino vigilar. Eso también hacen los pastores, los maestros y todos, los atalayas especialmente, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que ahora, en este final de los tiempos, especialmente en estos últimos 5 años, el Señor me dijo que la iglesia va a entrar en una etapa de guerra espiritual con mayor intensidad. Entonces, ya el Señor ha adiestrado tus manos para la batalla, ¿verdad? Eres guerrero. Acá todos son guerreros, ¿ya? Pero Dios te va a llevar a nuevos niveles. Entonces, número 1, la archiconocida, la Jezabel, el espíritu de Jezabel. Pero te voy a decir la advertencia aquí. Todos ya la conocen como Jezabel entra a las iglesias, ¿no? Entra muy carismática o entra muy, ¿cómo se dice? Le gusta apoyar, le gusta ayudar, de pronto le gusta servir, a ella le gusta servir. Es más, se sienta en las primeras filas a escuchar la prédica. Sobre todo donde hay unción profética, le encanta ella ahí jalar, ¿no? Y otras veces la han visto seductora, ¿sí o no? Ay, esa se está moviendo con el espíritu de Jezabel. Como que la has aprendido a reconocer muy fácilmente, muy fácil. Pero ahora el Señor me mostró en un sueño cómo va a venir Jezabel con más intensidad. Porque Jezabel tiene muchas máscaras. Jezabel es dramática, es teatrera. Entonces en el teatro, ¿cuántas máscaras usan? Uf. ¿No? Entonces me dijo, mucha alerta, y yo les quiero advertir esto a ustedes, ¿por qué? Porque cuando uno forma grupos de casa, pequeñas iglesias, Jezabel entra de esta forma, porque me mostró en un sueño donde había una casa pastoral, es una casa muy hermosa, tienen mucho amor, tanta enseñanza, tanta ayuda a los pobres, Dios mío, es una iglesia modelo. Pero me dijo el Señor, no se dan cuenta de qué manera está entrando Jezabel. Entonces en el sueño, Jezabel no era una mujer. Porque a mí Dios en cada región y territorio me ha mostrado todos los tipos de Jezabel que se mueven en cada región. Gloria a Dios, para poder ayudar a la gente. ¿Ya? Entonces a veces hasta se mueve como una mujer muy masculina. Sobre todo en regiones donde es, por ejemplo, muy influenciado por Europa. En otros es muy seductora como el Caribe. En otros es como una matriarca, ¿no? Pero acá me llamó mucho la atención porque la Jezabel que vi era una niña, una niñita desvalida, una niñita huérfana. O sea, así se te va a querer infiltrar. Va a querer a tomar tu corazón de madre o de padre y se va a victimizar y se va a ofender y se va a sentir rechazada. Eso ya está operando, pero dice el Señor, se va a venir bien infiltrado en este tipo de comunidades. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia salga de la orfandad. ¿Cómo quiere tomar? Porque vas a atraer. Lo que tú portas, atraes. Por eso, donde hay líderes que son padres y madres espirituales libres de la ofensa, del rechazo, del espíritu de orfandad, van a poder desarrollar comunidades, ¿no? Espirituales saludables. Entonces, si tú no eres libre de eso, de la ofensa, el rechazo, la victimización y de la orfandad, de sentirse huérfano, no vas a poder vencer a este tipo de Jezabel, que te puede infiltrar. Yo no voy a decir que te va a infiltrar, se podría, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a enlazar en tu corazón a querer que tú lo acojas como hijo, como hija, porque esto no es solo mujeres, es hombres, hijo, hija, pero de una manera incorrecta. De una manera incorrecta. ¿Por qué? Para manipular tu corazón, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que romper las ligaduras almáticas. Es muy importante, ¿ok? Tanto con los líderes como con los discípulos, ¿ya? Número 2, el espíritu de estupor. Bueno, para lo de Jezabel, ya saben, el mensaje, lógicamente, a Tiatira es la base bíblica.
porque es un espíritu seductor. ¿Saben que hay niños muy seductores? Hay niños muy seductores, hay niños muy manipuladores, hay niños muy controladores. Entonces es una semilla jezabelica que está viajando, pero me dice el Señor, está también en el ADN de la iglesia. Entonces, tiene que salir, amén. Entonces, número 2 es el espíritu de estupor. Y en Romanos 11:8 dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso dice Romanos 11:8. Ese espíritu de estupor se ha infiltrado en las iglesias. Yo creo que médicamente entienden lo que es estupor. Es cuando alguien queda pasmado, como, ¿no? Sin reacción. Exacto. Así he visto muchos en varias iglesias. Están pasmados, sin reacción. Están dormidos espiritualmente. Pero se quedan así, pálidos, blancos, sin reaccionar así. Entonces hay que detectarlo. ¿Amén? Número 3, el que ya dijimos, el espíritu de error. El espíritu de error. Y el espíritu de error viene con 2 más, se jala así 2 más, el espíritu de confusión y engaño. O sea, los 3 operan juntos. Pero comienza con un espíritu de error. Entonces tienes que aprender a reconocer el error. ¿Amén? Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ojo con aquel que no te oye, que no te está oyendo, que está sentado escuchándote, pero no te oye, no te está prestando atención. Podría estar en un espíritu de error. Podría estar en un espíritu de error. Entonces, aprende a reconocer. Porque si hay un espíritu de error, ya esa persona está en confusión y en engaño. Inmediatamente va a ir uno, ¿sí o no? Vimos el otro día la administración de alguien que estaba así, ¿sí o no? En error, en confusión y en engaño. Y estaba ahí. Estaba delante de nosotros. Pero no nos podía escuchar. No estaba en el mismo espíritu. Y tuvo que ser liberado. ¿No? Rápido, número 4. El espíritu de enfriamiento. Espíritu de enfriamiento. Es lo que yo más veo en Europa, por ejemplo, ¿no? La gente que se les enfría el amor. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que tanto Dios nos procesa en lo de la iniquidad, para que salga la maldad, porque si la maldad se queda, me enfrío y olvido mi primer amor. Me aparto de Dios, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no solo con los que yo voy a estar, esto primero lo tengo que revisar en mí. ¿Okay? Número 5, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está más activo en el final de los tiempos. Y justo Juan también habla de eso, donde dice 1 Juan 2:18, hijitos, yo en el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y esto es algo de lo que yo voy a tener que tratar este año, porque es distinto el espíritu del anticristo, es distinto el sistema del anticristo, y es distinto el hombre como el anticristo, el que está profetizado que va a gobernar el mundo. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia. Entonces, hay que entender que hay sistemas de anticristo operando, ¿no? A través de filosofías, doctrinas y de todo lo que se opone, o sea, todo lo que se opone a la unción, porque el Cristo significa el ungido de Dios. Todo lo que se opone a eso está en el espíritu del anticristo. ¿Amén? Y hasta se vuelven hasta blasfemos. Bueno. Número 6, lo que está profetizado en el final de los tiempos, el espíritu de la apostasía. ¿Ya? No debemos darle entrada. ¿Dónde dice eso? 2 Tesalonicenses 2:3. 2 Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir? Que antes que venga ese hombre de pecado, que es el anticristo, ¿no? Va a venir esto, la apostasía. Estamos en el final de los tiempos, entonces muchos van a apostatar. Se van. ¿Y qué significa? Que no solamente es que van a dejar la iglesia, les digo. Es cualquier cosa que te saca, te desconecta de Dios. Ya te está llevando a una apostasía.
Y poquito a poco te va a sacar, hasta te va a sacar del cuerpo de Cristo, porque la iglesia no es un templo de 4 paredes, somos el cuerpo de Cristo, la eclesía. ¿Ven? Entonces te va a apartar de Dios, te va a apartar del cuerpo de Cristo, para lógicamente querer matarte y destruirte. Y último, y muy importante, y que yo di un video de ahí 2 horas, espectacular, el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia. 1 Corintios 2, 4, 5. 1 Corintios 2, 4, 5. Lo que advierte Pablo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, de eso hay todo un video. Véanlo, sean libres. Revisen el video del Espíritu de Grecia. Porque si no salimos del Espíritu de Grecia y no salimos de la mente griega, no vas a tener victoria. Porque ya son espíritus que están asignados para querer destruir a la iglesia. La iglesia de Cristo no la van a destruir, pero sí pueden destruir tu vida, tu ministerio. Y robarte las ovejas que Dios te ha dado. ¿Y qué responsabilidad vas a tener delante de Dios? ¿Amén? Entonces le damos gracias al Señor porque en Cristo Jesús somos vencedores. Cristo ha vencido a todos esos. Así que si tú estás bien cimentado en Cristo, si tú te levantas como victorioso y levantas una iglesia victoriosa en Cristo Jesús, y estás muy alerta porque dice, sed sobrios y prudentes. Estad alertas porque el diablo está buscando y acechando. Y él sabe que está en pérdida. Él sabe que sus días o años están contados. Cristo viene pronto. Así que tenemos que estar muy alerta como líderes. Por eso como líderes tenemos que estar muy alerta de todo esto. Amén. Entonces, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza y advertencia completa. Gracias al Señor.